En el episodio anterior hablamos de países que existen pero que el mundo no reconoce. Hoy vamos un paso más allá, porque la pregunta no es solo por qué algunos territorios no son reconocidos, sino quién decide eso y por qué en algunos casos sí y en otros no. Bienvenidos al episodio número 2 de Geopolítica en Minutos, la autonomía cuando choca con las grandes potencias. En teoría, los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En la práctica, depende. Depende de dónde estés ubicado, qué recursos tengas y sobre todo, qué potencia te respalde o en todo caso te enfrente. La autonomía no es solo una cuestión cultural o histórica, es una cuestión de poder. Y eso explica por qué algunos procesos avanzan y otros quedan congelados durante décadas. Hay algunos casos donde la independencia conviene. Kosovo es uno de esos casos clave. Hasta 2008 formaba parte de Serbia. Ese año declaró su independencia. Resultado, Estados Unidos y gran parte de Europa lo reconocieron. Serbia no, Rusia y China tampoco. Para Occidente, Kosovo es un estado soberano. Para otros, es una secesión ilegal. La pregunta incómoda en este caso es, ¿por qué Kosovo sí y otros no? Y la respuesta es corta, porque encajaba en el tablero geopolítico de la OTAN. La legalidad internacional muchas veces se adapta a la correlación de fuerzas. Taiwán, el estado que todos tratan como tal. El caso de Taiwán es fascinante. Tiene gobierno propio, moneda, ejército, elecciones democráticas en términos liberales, relaciones comerciales con medio planeta. Pero oficialmente, para la ONU, Taiwán no existe como estado. China, la República Popular China, lo considera una provincia rebelde. Y la mayoría del mundo acepta eso, al menos en los papeles. En la realidad, Estados Unidos lo protege, las empresas dependen de sus chips y cualquier conflicto ahí puede sacudir la economía global. Taiwán nos da una muestra de algo clave. Podés no ser reconocido, pero ser imprescindible. Vamos a algunos casos dentro de Europa. Tenemos el caso de Cataluña dentro de lo que es España, Escocia, Flandes, regiones con identidad propia, economía fuerte y movimientos independentistas activos. El resultado, consultas bloqueadas, referéndum cuestionados y mucha retórica democrática con límites claros. Europa apoya la autodeterminación. Sí, cuando ocurre fuera de Europa. Además, la prioridad es la estabilidad del Estado. Otra vez aparece la doble vara. Ahora vamos a casos de espera eterna y en algunos casos de luchas sangrientas. Hay pueblos que no están en guerra abierta, pero tampoco están en paz. El Sahara Occidental espera desde hace décadas un referéndum prometido y nunca realizado. Palestina, reconocido por muchos países, pero sin control de su territorio, sin soberanía real y con un conflicto que se agrava. Vemos la intervención de Israel permanentemente, las matanzas que ocurren en Franja de Gaza y en el resto de la zona. Estos casos muestran que el reconocimiento sin poder efectivo es casi simbólico y que el tiempo en geopolítica no siempre, o te diría casi nunca, juega a favor del más débil.
La autonomía no es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de intereses globales. Algunos pueblos esperan reconocimiento, otros lo pierden y otros viven en una especie de ficción diplomática. Ojo, estos conflictos no están cerrados. Taiwán, Palestina, Cachemira, el Cáucaso, y así podemos seguir con otras regiones, muestra un mapa del mundo que parece estable, pero está lleno de grietas. Y cuando esas grietas se abren, las consecuencias nunca son locales. Esto recién empieza y habrá más episodios. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Podés seguir el canal @profe Rodrigo Jiménez. Eso me va a ayudar mucho a difundir estos y otros materiales y, por supuesto, a seguir creciendo permanentemente. ¿Te imaginas que tu país no existiera en ningún mapa oficial? ¿Que tu idioma estuviera prohibido o que tu identidad fuera reprimida e incluso perseguida? Esta es la realidad de los kurdos, el pueblo sin estado más grande del mundo. Son entre 25 y 35 millones de personas. Tienen un idioma propio, una cultura milenaria y fuertes aspiraciones nacionalistas. Sin embargo, están divididos entre Turquía, Irak, Siria e Irán. Hoy, en el orden mundial, vamos a explicarte quiénes son los kurdos y cómo su lucha por la independencia ha marcado la geopolítica de Oriente Medio. Vamos con lo básico. ¿Quiénes son los kurdos? Los kurdos son el tercer pueblo más numeroso de Asia Occidental, después de árabes y turcos. También son uno de los pueblos más antiguos de la región. Pensad que su historia se remonta al 612 a.C. Como hemos dicho, cuentan con un idioma propio, el kurdo. Lo interesante de este idioma es que su escritura depende de la zona en la que nos encontremos, pues se escribe en alfabeto latino, árabe o cirílico. Y la historia de este idioma, como la del propio pueblo kurdo, es una historia de persecución. Durante décadas, hablar en kurdo ha estado prohibido en países como Turquía, y de hecho, hasta 1991, los kurdos que vivían en Turquía no podían utilizar el idioma ni en público ni en privado. Si miramos el mapa del Kurdistán, que es donde viven los kurdos, nos estamos refiriendo a esa gran mancha amarilla que se extiende por buena parte de Oriente Medio. Está dividido por las fronteras de Turquía, Irán, Irak y Siria. Es una región montañosa, rica en agua, en petróleo y en metales como el cobre, el cromo o el hierro. Quédate con esto porque es importante y luego te lo contamos. Pero bueno, ¿cómo acabaron millones de kurdos divididos entre 4 países? Para entender la situación de los kurdos, nos tenemos que remontar al fin de la Primera Guerra Mundial y a la disolución del Imperio Otomano. Los kurdos, como tantos otros pueblos, formaban parte del Imperio Otomano, y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, potencias como Gran Bretaña y Rusia les prometieron un estado propio, eso sí, a cambio de colaborar con ellos y levantarse contra los otomanos. Spoiler, sale mal. Tras la guerra, el Imperio Otomano se disuelve y las potencias se reparten el territorio. Aquí hay que tener en cuenta 3 fechas importantes. La primera, 1919, en la Conferencia de Paz de París. Los kurdos, fiándose de las promesas que había hecho Reino Unido, presentan una primera propuesta de Estado, que incluye casi todo el territorio en el que viven. Al año siguiente, 1920, las potencias incluyen en el Tratado de Sèvres la reclamación de independencia kurda, y se abre una ventana de esperanza para los kurdos. Pero la propuesta de este tratado ya no abarca todo el territorio, sino solo una pequeña parte de lo que ahora es Turquía. El Tratado de Sèvres fracasa y se sustituye por el de Lausana, y aquí viene la tercera fecha importante, 1923. En este tratado ya ni siquiera se menciona la causa kurda. Y te preguntarás, ¿por qué se ignoraron sus aspiraciones? Pues hay 3 razones principales. Por un lado, los intereses económicos de las potencias como Reino Unido, que se habían hecho con el control del territorio. ¿Te acuerdas de los recursos naturales que hemos mencionado al principio? Pues si miramos este otro mapa, gran parte del petróleo de Irak, Turquía y Siria se encuentra precisamente en este territorio kurdo. Y claro, las potencias occidentales no querían renunciar a estas riquezas. En segundo lugar, la ubicación estratégica del Kurdistán, que se encuentra en el corazón de Mesopotamia, y es una región en la que estas mismas potencias querían estar presentes. Y por último, el auge del nacionalismo, especialmente en Turquía, donde cualquier identidad distinta a la nacional fue suprimida. Eso sí, ante la indiferencia internacional, los kurdos no se quedan de brazos cruzados. Optaron por la resistencia, que en muchos casos se tradujo en lucha armada.
El primer intento de crear un estado kurdo ocurre en Irán en 1946. Los kurdos que vivían en el pueblo iraní de Mahabad fundaron una república independiente, la República de Mahabad. Duró solo un año y la verdad es que no acaba nada bien, pero durante su corta existencia, la República de Mahabad fue un impulso a la cultura kurda con periódicos, radio y obras de teatro en kurdo. Mahabad fue el primero, pero no es ni el último ni el caso más famoso. ¿Te suena el PKK? Es una organización kurda considerada como grupo terrorista por los gobiernos de Turquía y de Estados Unidos. Y también es probablemente el ejemplo de lucha armada kurda más conocido. PKK son las siglas de Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Se trata de una organización fundada en 1974 por Abdallah Öcalan. Ideológicamente es de corte marxista-leninista y el PKK nace con un único objetivo: lograr la independencia kurda. ¿Cómo? Pues declarando la guerra al Estado turco a principios de los años 80. Esto da un paso a un conflicto abierto que se ha extendido hasta la actual disolución del grupo armado. Pero bueno, luego te cuento un poco más sobre este final del PKK. Primero, volviendo a su lucha, el PKK no siempre ha pensado o actuado igual. De hecho, en los años 90 el partido cambia de estrategia y podríamos decir que abandona su objetivo de independencia total. Desde este momento habían perseguido un sistema de confederalismo democrático en el que los kurdos convivirían dentro del Estado turco, pero con mayor autonomía. Este conflicto ha dejado más de 40.000 muertos sin conseguir lograr ni la independencia ni la autonomía plena. A diferencia de los kurdos en Turquía, en el vecino Irak sí que se ha dado un éxito, aunque sea a medias. No es independencia, pero sí autonomía. Allí los kurdos han conseguido establecer una región autónoma reconocida internacionalmente. Es un éxito que llegó tras décadas de persecución y de violencia, tanto a nivel interno como por la sucesión de guerras por las que ha pasado Irak en las últimas décadas del siglo XX. El caso es que los kurdos iraquíes han contado con el apoyo y mediación de Estados Unidos, quien, junto con Reino Unido, permitió la creación de una región autónoma con su propio gobierno en 1992. Por fin, ahora sí. De hecho, a día de hoy, el Kurdistán iraquí es la única región kurda con autonomía oficial, aunque su relación con el gobierno central sigue siendo un poco tensa. Por su parte, y aunque no es oficial ni reconocido internacionalmente, los kurdos que viven en el norte de Siria han conseguido también autonomía. Los kurdos de Siria aprovecharon la coyuntura de la guerra civil que estalla en 2011 para establecer su propia región autónoma en el norte del país, y la llamaron Rojava. Esta ha contado con cierta estabilidad desde su creación, pero el punto de inflexión llega en 2015. Los kurdos de Rojava estaban organizados en milicias, y estos, además de luchar por mantener y seguir construyendo su región autónoma, comenzaron a enfrentarse al Estado Islámico. Al impedir que el Estado Islámico avanzase territorialmente, los kurdos se ganan el apoyo de Estados Unidos. Rojava se construye siguiendo las ideas del confederalismo democrático, que son las mismas del PKK de Turquía. Su proyecto se basa en principios de igualdad de género y sostenibilidad ecológica. Y a pesar de los intentos de Turquía por boicotear esta autonomía, Rojava ha logrado mantenerse hasta hoy. Llegamos hasta el día de hoy. Y lo cierto es que en 2025 la situación de los kurdos presenta novedades importantes. El cambio más reciente viene de la mano del PKK. El líder y fundador, Abdallah Öcalan, que lleva encerrado en una prisión de máxima seguridad desde 1999, apareció el mes pasado de febrero en los medios de comunicación turcos anunciando que todos los grupos kurdos deberían deponer las armas y disolverse. Y vaya, así ha sido. Esta declaración pilló por sorpresa y generó distintas reacciones. Por un lado, algunos la ven como parte de una estrategia del presidente turco para seguir en el gobierno, mientras que otros la consideran un intento genuino de poner fin a un conflicto sangriento. En cualquier caso, el PKK ha respondido que sí y se ha disuelto, lo que pone un punto final a la lucha armada kurda en Turquía. Eso sí, sin haber conseguido ningún beneficio real para los kurdos. Pero esto no es todo. En Siria, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, los kurdos, que no se sabía muy bien qué iba a pasar con su región autónoma ahora que el dictador estaba fuera del gobierno, han llegado a un acuerdo preliminar con el nuevo gobierno. Según este, se integrarían en el nuevo Estado sirio, manteniendo cierto grado de autonomía. El Kurdistán sigue siendo hoy el pueblo sin Estado más grande del mundo, una nación dividida entre varios países que ha luchado durante más de un siglo por el reconocimiento de su identidad. Las potencias occidentales sacrificaron sus promesas hechas a los kurdos en favor de sus intereses económicos y geopolíticos. Y la realidad es que la riqueza en recursos naturales del Kurdistán, especialmente en petróleo, ha sido tanto una bendición como una maldición para este pueblo. Pero no todo es negativo.
A pesar de los obstáculos, los kurdos han conseguido diferentes grados de autonomía. El Kurdistán iraquí funciona como una región autónoma reconocida, mientras que Rojava ha mantenido su autogobierno de facto en el norte de Siria. La disolución del PKK podría ser el inicio de una nueva etapa para los kurdos. ¿Conseguirán por fin el reconocimiento de sus derechos a través de medios pacíficos? ¿O seguirán siendo un pueblo fragmentado entre fronteras impuestas? Aún no sabemos cómo evolucionará la situación, pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí para contártelo. Y si te ha interesado este tema, déjanos en comentarios qué aspectos te gustaría que profundizáramos en un próximo vídeo.